Muy buenos días, queridos hermanos. Tengo el gusto de saludarles desde Viramontes en este día primero del mes, un día muy hermoso porque Dios nos permite iniciar otro mes. Aparte, hoy celebramos a la Divina Providencia, ese amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por nosotros, para que nos asista en cada momento y nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de nuestra muerte, el Santísimo Sacramento. Les doy la bienvenida y comenzamos nuestra celebración de la Santa Misa desde Viramontes para todos ustedes. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa del domingo 1 de agosto. Quiero pedir en esta Santa Misa por la primera comunión de Brenda Flores, que hoy va a recibir al Santísimo Sacramento por primera vez en su vida. Muy bien, ya está grande, pero nunca es tarde. Tarde es cuando estemos en el infierno, arrepintiéndonos de todo lo que hicimos y que ya no se pueda hacer nada. Muy bien, pues vamos a pedir por Brenda y por su próximo matrimonio también.
Vamos a pedir por la familia Cuevas Tlatempa y sus necesidades. En acción de gracias de Hortensia Amelia Vargas al Señor Santiago. También vamos a pedir hoy por el alma de Martín Cruz Palomo en un mes de haber fallecido y por el alma del señor Juan Castro, difunto en sus 74 años. Muy bien. Pues vamos a pedir por todos ellos. Quiero que me ayuden a pedir por esta pandemia que está viviendo nuestro México, algo muy difícil, y el mundo entero. Que Dios nos ayude a salir adelante y que podamos salir de esta enfermedad tan terrible que nos ha hecho tanto daño. Le pedimos a Dios por los que están en los hospitales, por quienes cuidan a esos enfermos, para que Dios los ayude y los auxilie en estos momentos de dolor. Pedimos a Dios por toda la gente que se une a nuestra Santa Misa desde sus casas, diferentes lugares de México y el mundo entero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Vamos a pedir por ser día primero del mes a la Divina Providencia que nos asista en cada momento para que nunca nos falte casa, vida y sustento, y a la hora de nuestra muerte el Santísimo Sacramento. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos manden la lluvia este mes tan importante para los elotes, ¿o no es así? Y vamos a pedirle a Dios en este inicio del mes para que nos cuide y nos ayude. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvale los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Del libro del Éxodo. En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía: por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente había en torno a él una capa de rocío que, al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco, semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros: Manú, es decir, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da por alimento. Palabra de Dios. El Señor les dio pan del cielo. El Señor les dio pan del cielo. Cuánto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria. Cuánto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. El Señor les dio pan del cielo. A las nubes mandó desde lo alto que abrieran las compuertas de los cielos. Hizo llover maná sobre su pueblo,
trigo celeste envió como alimento. El Señor les dio pan del cielo. Así el hombre comió pan de los ángeles. Dios les dio de comer en abundancia y luego los condujo hasta la tierra y el monte que su diestra conquistara. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo, han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados, conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo, corrompido por deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Palabra de Dios. De pie. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús le respondió:
Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el pan verdadero, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y que da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Nuestro Señor Jesucristo va a utilizar un ejemplo muy hermoso de algo que a todo mundo nos gusta, el pan. ¿A quién de ustedes no le gusta el pan? Levántenme la mano. ¿A quién no le gusta el pan dulce? Nadie levanta la mano. ¿Quiere decir que a todos ustedes les gusta mucho el pan dulce, o no? Claro que sí, y más a los abuelitos, yo sé que no lo perdonan con su café al ratito y a todas horas. Nuestro Señor Jesucristo pone este ejemplo del pan. Pero vamos a ver muy bien qué pasó antes de este ejemplo que va a poner Jesús aquí en el Evangelio. Dice que Jesús se fue, dice. La gente vio que en aquella parte del lago no estaba Jesús, dice. No lo encontraron donde había sido la multiplicación milagrosa. ¿Se acuerdan ustedes hace 8 días en el Evangelio? Cuando Jesús le dio de comer a más de 5,000 personas. Dice que lo fueron a buscar, pero no lo encontraron en ese lugar. Entonces, estas personas dijeron, no, pues ¿dónde andará? Pues que anda en Cafarnaúm. Pues vamos a buscarlo a Cafarnaúm. ¿Por qué creen que fueron ustedes por qué creen que fue esta gente a buscar a Jesús a Cafarnaúm? ¿Qué querían de Jesús? ¿Querían el Evangelio o querían un milagro? ¿Qué querían? ¿Se fijaron ustedes en el Evangelio o no se fijaron? ¿Qué andaban buscando? Andaban buscando comida. Así como ustedes cuando tienen una fiesta llegan muchos invitados y otros que ni fueron invitados. Pero no llegan porque te quieren mucho, ni llegan porque te estimen mucho. ¿Por qué llegan? Porque va a haber comida gratis y buena comida. Entonces, pues voy a ir a esa fiesta, aunque a mí no me hayan invitado. ¿Cómo estarían los panes que Jesús multiplicó? ¿A qué habrán sabido esos panes? Yo creo que muy buenos, ¿no? Si los multiplicó Jesús, yo creo que esos panes eran muy sabrosos. Dice el Evangelio que dice, al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. O sea, en español, ustedes no me andan buscando porque me quieran, sino por dragones. Muchas veces, por desgracia, nos damos cuenta que hay gente que nos busca no porque nos estime. ¿Ustedes se han sentido alguna vez usados por alguien? ¿Se han sentido usados por alguien alguna vez? Yo sí, muchas veces. A mí mucha gente me busca porque soy sacerdote, porque quieren confesarse, porque quieren hacer su primera comunión, porque quieren casarse, porque quieren bautizar, porque ocupan una bendición. Si no, ni en cuenta. ¿Ustedes se han sentido usados? Yo creo que sí, ¿no? Todos nos hemos sentido que hay gente que nos ha usado para su beneficio, para sacar provecho para algo. Bueno, pues aquí Jesús se sintió usado, por eso les dijo, ustedes no me andan buscando por los signos que hice. Ustedes me andan buscando porque se llenaron de los panes que yo transformé. ¿No? Jesús es muy sincero, no se anda con rodeos ni anda ablandando las cosas. Así les dijo, tal cual. Pero Jesús les va a dar una recomendación, les va a decir, miren, dice, no trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna. ¿Cuál es ese alimento que dura para la vida eterna?
son dos alimentos. El alimento de la Eucaristía, la misa, la Sagrada Comunión. Hoy que vas a hacer tu primera comunión. La Sagrada Comunión, muchos de ustedes comulgan debidamente, se confiesan cada medio año, cada 3 meses. Muy bien, están comulgando el cuerpo de Cristo, que es el pan verdadero que dura para la vida eterna. Pero cuando uno viene a misa, también uno comulga la palabra de Dios. Y comulgar la palabra de Dios en misa es venir y poner atención a la primera lectura, a la segunda, al Salmo y al Evangelio. Y cuando uno comulga la palabra de Dios, uno se enamora de la palabra de Dios y se enamora más de Jesús. ¿Por qué? Porque una persona que no conoce a alguien no lo puede amar. Esas personas mentirosas que dicen, yo conozco a Jesús, yo quiero mucho a Dios, pero no lo conocen, son mentirosos. Es como alguien que dice, estoy enamorado de una mujer que no conozco, pero la quiero mucho. ¿Pero cómo es? Pues no sé, pero yo la quiero mucho. Ah, no, pues sí. Ajá. ¿Le creemos? ¿No? Una mujer que quiere mucho a un hombre que no ha visto. No, yo lo quiero mucho, estoy muy enamorada. ¿Y cómo es tu novio? Pues no sé, pero yo lo quiero mucho. Me dicen muchas cosas muy buenas de él. Ah, no, pues tú sí estás bien. Así también hay mucha gente que quiere mucho a Jesús. Ay, yo quiero mucho a Dios, lo quiero mucho, lo quiero. ¿Cuánto lo conoce? Nada, no, entonces no es cierto, eso no es verdad. Una persona que conoce a Dios tiene que buscar conocer a Jesús. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de la Eucaristía, a través de la misa continua, a través de la participación en misa frecuente. Muchos de ustedes quizá no tienen tiempo de ir a un curso, no pueden, tienen mucho trabajo, pero sí pueden venir a misa frecuentemente y deben de hacerlo porque eso es lo que a ustedes los va a hacer conocer más a Jesús y como lo van a ir conociendo más, lo van a ir amando más. Yo quisiera que por lo menos la mitad del tiempo que le dedicaron a la novia o al novio se lo dedicaran a Dios. Qué diferente sería nuestra realidad. Horas y horas viendo a la novia y al novio como tontos para después dejarse y hasta odiarse a veces. ¿Y cuántos minutos para ver a Dios? Nada, no tengo tiempo, no me hablen de eso. A mí hasta me pongo de malas cuando me dicen, me hablan de Dios. Yo tengo muchas señoras muy sufridas porque tienen hijos que les quieren hablar de Dios y ya vas a empezar con esa plática, ya vete para tu casa. Yo ya te dije que a mí no me gusta que me hables de Dios. Esas personas se me figura que le dicen a su mamá, yo me gusta que me hables del prójimo, de borracheras, de fiestas, de comederas, de eso me gusta hablar a mí. De Dios no me hables. Hay mucha gente que no le gusta escuchar nada de Dios, se ofenden, se enojan. Por eso tienen un genio tan feo. Tenemos un carácter tan horrible porque no conocemos a Jesús. Y no lo conocemos porque no queremos. Bueno, no es que no queramos, es que tenemos muchas ocupaciones. Yo les quiero invitar, hermanos, lo que hoy Jesús dice, trabajen por el alimento que no se acaba. Dice, no trabajen por ese alimento que se acaba. Nos desvivimos por tener dinero, casas, tierras, carros, propiedades. Nos andamos casi matando entre hermanos por un pedazo mugroso de tierra que nadie siembra, por cierto. Nos odiamos a muerte, nos repudiamos. No tenemos tiempo para ir a la misa los domingos porque tenemos que abrir el negocio, porque tengo que ir acá, porque tengo el partido de fútbol. ¿Cómo se le ocurre al padre Arturo poner la misa a la hora de mi partido de fútbol, mamá? Entiéndeme, para mí todo es el fútbol. Ah, muy bien. Y así puedo poner el ejemplo de fútbol y de la novia y del novio y de paseo y de amigos y de todo. Mucha gente trabaja por el alimento que se acaba. Se desviven y se acaban su vida trabajando por dinero, terminan con su salud y cuando quieren conocer a Jesús a veces es demasiado tarde.
Yo no estoy en contra en que trabajen. Al contrario, les invito a que trabajen y que lo hagamos con amor y compasión, pero que también dejemos tiempo para las cosas de Dios, como ustedes, los de Viramontes que están aquí en misa y que todos los domingos los veo. Algunos de ustedes no los veo nunca, pero a la mayoría de ustedes yo los veo siempre, y eso está muy bien, ¿no? Están dedicando un tiempo de la semana para estar con Dios, para conocerlo, para escuchar su palabra, para llevarme un mensaje a mi casa, Padre, y decir, es cierto, tengo que acercarme más a Dios, tengo que conocerlo más. Porque ¿cuántos ricos millonarios están enterrados allá en aquel cerro enfrente? ¿Cuántos? Que fueron dueños de medio Viramontes. ¿Varios o no? ¿Qué se llevaron esos pobres allá en la tumba? Nada. Yo ya les he dicho, miren, cuando yo voy a mi tierra, una cosa que a mí me gusta hacer mucho cuando voy a mi tierra, ir al panteón a ver a mis abuelos, mis 4 abuelos que yo quise mucho, que están enterrados ahí. Y después de verlos, me gusta caminar entre las tumbas. Y voy viendo los nombres de las personas que me acuerdo, de los más ricos de mi pueblo. Fulano, dueño de tal rancho, dueño de tal casa, dueño de esta cosa. Digo, mira nomás, ¿dónde quedó? Pobre hombre, tanto que trabajó, tanto que se desbarataba. Y mira ahora dónde está. Y cuando yo veo eso, se me acaban las ambiciones. Y entiendo y digo, ¿para qué quiero tanto dinero? ¿Para qué quiero tantas casas? ¿Para qué quiero tantas cosas? Si lo más importante que necesito en esta vida es conocer a Jesús. Y eso le va a dar sentido a mi vida. Y voy a trabajar, pero ya no con una avaricia terrible. ¿Conocen gente ustedes avariciosa? Que nunca da nada, que nunca presta nada, que nunca ayuda a nadie. ¿Sí hay gente así o no hay gente así? Piensan que se quedan pobres. Cuando se mueran sí van a ser muy pobres. No sé, vamos a ser muy pobres. Muertos. No hay pobres, no hay ricos, no hay muertos ricos. Todos los muertos son pobres. Muy pobres, pobrecitos. Yo les quiero invitar a lo que dice hoy Jesús. No seamos convenencieros y no trabajemos solamente por las cosas de este mundo. Tenemos que dedicarle tiempo a la misa, tenemos que dedicarle tiempo a la oración, tenemos que dedicarle tiempo a visitar al Santísimo. Porque si tú solamente trabajas para las cosas del mundo, te vas a hacer una persona muy agria, una persona muy fijada, una persona muy entrometido en los demás, una persona muy triste y una persona que no le va a encontrar sentido a su propia vida. Porque pregúntenles a los viejos que están aquí de Viramontes, al rato que lleguen a comer con ellos, los que tienen más de 65, 70 años, siéntense un día con su abuelito, con su abuela, y véanlos cómo ellos muchas veces voltean para atrás a su vida. ¿O no es cierto, señores mayores? No voltean para atrás en su vida y dicen, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué conseguí? ¿Qué compré? ¿Qué tengo? Conozco a Dios. Muchos de ellos voltean para atrás todos los días en su vida y revisan lo que hicieron bien, se avergüenzan de lo que hicieron mal, les da tristeza no haber hecho más cosas porque ya no las pueden hacer. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a conseguir el alimento que no se acaba, la Eucaristía, la palabra de Dios, el conocimiento de la vida de Jesús y de los santos. Eso a ustedes los va a hacer plenamente felices. Cuando uno conoce a Dios, no necesita más nada. Ya no nos importa lo que digan las personas, como en mi caso. Cuando yo empecé el canal de YouTube me preocupaba mucho de lo que dijeran de mí. Hoy ya no me preocupa nada de eso, porque Dios está conmigo y me acompaña. Y eso es lo más importante de mi vida, de mi vida. Lo más importante para mí es haber encontrado a Jesús en mi vida y amarlo mucho, por encima de todo lo que tengo, soy o conozco. Y así soy muy feliz. Y si no me quieren los demás, no vivo de eso. Vivo del amor de Dios por mí, simplemente. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dirijamos, hermanos, nuestros corazones y junto con ellos nuestras oraciones a Dios nuestro Padre Celestial. Vamos a responder: Padre, escucha nuestra oración. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y misioneros laicos, que cuenten con tu ayuda para poder sembrar tu palabra en los corazones de la humanidad en todas las latitudes, roguemos al Señor. Por todos los hombres y mujeres que buscan a Dios, para que el Señor escuche las intenciones de su corazón y que nosotros, por nuestra fe y nuestro ejemplo, encaminemos a muchos por el camino del amor, roguemos al Señor. Pidamos por las familias que se esfuerzan en educar a sus hijos, inculcándoles valores que les sirvan para ser buenos ciudadanos y cristianos, atentos a las necesidades de los hermanos, roguemos al Señor. Oremos a Dios, que nos ayuda a perseverar en el conocimiento del Evangelio para ser auténticos discípulos de Jesucristo, hombres y mujeres que trabajan por una sociedad más humana. Roguemos al Señor. Pidamos a Dios por la gente que no tiene tiempo para Dios, que están tan ocupados y tan enamorados de las cosas de este mundo, que se han olvidado de Jesús, de Dios, de nuestra Madre Santísima. Que Dios los ayude algún día a regresar a la senda de Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Miguel Arcángel y San Ignacio de Loyola, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un signo de paz. Él es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Nos ponemos de pie. Me encontré esta intención aquí de Alejandro Cuevas Tlatempa. ¿Sí era también para él la misa? ¿Sí? Bueno, porque no la tenía acá, pero por él pedimos también al Señor Santiago. Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger. Concédeles ser cada vez más dignos de la eterna redención por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a todas las personas que nos ven a través de YouTube todos los días, de lunes a sábado a las 7 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana. Que Dios les bendiga mucho a ustedes. Gracias por haberme permitido llegar a esta meta que me puse pues hace poco tiempo, porque este canal de YouTube tiene 4 años y 9 meses que empezamos, y el día de ayer pues logramos llegar a 1 millón de suscriptores, más todos los que no se suscriben y nos ven, que les platico que son la mayoría. Solamente el 45% de los que nos ven son suscriptores. El 55% de las personas que ven el canal no se suscriben, pero sí lo ven. Pues muchas gracias a ese 1 millón que está aquí. Que Dios les bendiga. Gracias por hacer posible esta meta que yo me puse en lo personal en mi vida. Es algo muy difícil crecer en el canal de YouTube. YouTube está lleno, es una competencia muy dura, y un canal católico crecer tanto es algo muy importante y muy emocionante y muy motivante para mí. Muchas gracias a todas las personas que me aprecian y que me manifiestan sus comentarios de manera tan positiva. Muchísimas gracias. Y pues a los que no, pues también muchas gracias. No me agüito yo, ni me voy a poner triste porque no me quieran 2 o 3. Pues así es la vida. No somos moneditas de oro. Habrá quien nos quiera y habrá quien no nos quiera. Y tenemos que seguir mientras Dios nos quiera, es lo más importante. Muchísimas gracias a todos ustedes. El próximo miércoles les tenemos el Café Católico sobre el significado de la Santa Misa. Primera parte, no se lo vayan a perder. Es un tema que di yo hace casi 2 años. Es un tema precioso que me costó mucho trabajo sacar y que es un tema que me apasiona. Cuando vean ese tema del Café Católico, del significado de la Santa Misa, el próximo miércoles a las 7 de la noche, van a disfrutarlo mucho. 4 de agosto, miércoles 4 de agosto. Bueno, pues muchas gracias a todos los que siguen estas transmisiones y a ustedes que están aquí también en Viramontes. Que el Señor esté con ustedes.
La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día. Muchísimas gracias.